Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio en donde analizaremos el papel de Estados Unidos en América Latina entre 1900 a 1960. Y bueno, las personas que van a participar en este podcast son Mayerly, Isaac, Evelyn, Abby, Yami y Paula. Y no olviden que nosotros somos los ojos de la sociedad. Y bueno, para entender esta historia es clave reconocer que desde los inicios de Estados Unidos se desplegó políticas expansionistas e imperialistas y muchas veces estas eran, digámoslo así, como que disfrazadas de defensa o de cooperación. Y bueno, esas acciones no surgieron de la nada, ¿no? Sino que se alimentaron de ideologías como el Destino Manifiesto, la Doctrina Monroe, que promovían la idea de que Estados Unidos tenía una misión divina o moral de guiar a otras naciones, aunque eso significaba, ya saben, invadir, manipular o explotar. Y bueno, es por eso que hoy, junto con mis compañeros y compañeras, vamos a explorar cómo se dio este proceso, sus justificaciones, sus estrategias y sus consecuencias. Y bueno, chicos, la verdad es que me gustaría mucho empezar este podcast diciéndoles un tema muy importante que es la Doctrina Monroe del año de 1823, la cual fue como una advertencia a Europa. América debía quedar libre de nuevas colonizaciones, pero con el tiempo esta idea fue reinterpretada, ¿no?, como un permiso para que Estados Unidos se adueñara del control regional. También hablemos sobre el Colorado Roosevelt de 1904, lo cual dejó claro a Estados Unidos y se autodeclaró policía de América Latina, justificando sus intervenciones cuando detectara desorden crónico en la región. Bueno, como ya sabemos, Estados Unidos llegó a intervenir mucho en el ámbito militar, como lo fue la Doctrina Monroe y el Colario. Bueno, su principal objetivo era llegar a proteger sus propios intereses económicos, como lo era el azúcar, el banano y el petróleo. En base a lo dicho, hubieron muchos países involucrados, por así decirlo, fue Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba. Eso surgió en los años de 1906 a 1934. También tenemos que recordar que en Panamá de 1903, en Estados Unidos había una separación del país con respecto a Colombia, porque construían y controlaban el canal interoceánico, en el que se presentó un gran progreso y que había tenido una conveniencia geopolítica. Ahora, hablaremos sobre el tema del imperialismo económico, del dólar diplomacia y de las nuevas instituciones. Durante el gobierno de Taft de 1909 a 1913 se impulsó la llamada diplomacia del dólar, en el que invadía Estados Unidos y otorgaba préstamos a los países latinoamericanos, en el que en estos países pues se lograba el control político y la economía desde muy adentro. Digamos también un problema de los gobiernos, que no dependían a esos intereses. Se basaba en el Plan B, intervención directa o indirecta. En el caso de Guatemala de 1954, lo demuestra claramente. Claro, pero no podemos olvidar que en aquella dependencia económica, pues había provocado un imperialismo en el que tuvo crisis internacionales, de hecho, en el que 29 países fueron gravemente afectados, en especial fueron los de América Latina, ya que quedaron arrastrados por el colapso del sistema financiero estadounidense. Bueno, sí, concretando con lo que tú dices, Yami, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una dominación económica institucional, en el cual se llegó a crear el Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI, en 1944. Esto era más bien como parte del nuevo orden económico global impulsado por Estados Unidos. sí, este Fondo Monetario Internacional otorga préstamos a países en crisis, pero impone una carta de condiciones, conocida como el Consenso de Washington, que exige la implementación de políticas públicas no liberales, privatizaciones, recortes al gasto social, apertura de mercados, entre otras muchas cosas. Pero ¿sabías que estas medidas profundizaron la desigualdad y la dependencia económica de América Latina? El FMI, como decía, fue parte de las estrategias imperialistas creadas en el contexto de la posguerra. Es interesante, Mayerly, pero también me gustaría dar un poco más de contexto de la posguerra que estás diciendo. Y bueno, metiéndonos ya después de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, el mundo entró como que en un periodo conocido como la posguerra, ¿no? Lo que acabas de mencionar, que esta etapa se caracterizó por la reconstrucción de Europa y Japón y el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como unas superpotencias y un fuerte como que reordenamiento político y económico a nivel global. Y bueno, en este contexto comienza lo que es la Guerra Fría, ¿no? Lo cual yo creo que es muy importante mencionar para este tema, que fue un conflicto ideológico, político y económico entre Estados Unidos, que era capitalista, y la URSS, que era una comunista, ¿no? Pero que bueno, aunque no fue una guerra directa entre ambos,
sí se manifestó en conflictos armados en otros países, ¿no? Y en la carrera armamentista y espacial, y en una intensa lucha por la influencia mundial. Y bueno, este enfrentamiento marcó profundamente la segunda mitad del siglo XX prácticamente. Sí, también hay que hablar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se relaciona con esta política de buen vecino. Durante esta guerra, Estados Unidos impulsó la política de buen vecino, que consistía en retirar tropas y mostrar un rostro diplomático mientras seguía buscando controlar la región. Claro, pero a través de la OCIA usaron cine, radio y cultura, pues proyectaban a Estados Unidos como un socio amigable en el que detrás de todo esto, pues él seguía apoyando a regímenes autoritarios, entre comillas abrimos pues los amigos. Sí, en este periodo Estados Unidos instaló bases militares estratégicas y aseguraba apoyo político, no para la libertad de los pueblos, sino para asegurar su dominio hemisférico frente al eje. Y aquí es indispensable mencionar un hecho clave, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque Japón ya estaba debilitado, Estados Unidos tomó esta decisión política completamente arbitraria, no solo para acelerar el fin de la guerra, sino también como un acto de intimidación hacia la URSS. Fue una forma de mostrar poder y marcar el terreno para lo que sería la posterior Guerra Fría. Fundamenta mucho esto, pero hablemos también sobre el golpe de Estado en Guatemala de 1954. El presidente Jacob Arbenz aprobó la reforma agraria Decreto 900, expropiando tierras de la United Fruit Company. Esto afectó directamente a los intereses de las empresas estadounidenses. Esta misma compañía, la UFCO, respondió presionando a Washington con ayuda de la CIA, creada en 1947 en plena Guerra Fría. Se ejecutó la Operación Success, que terminó con el golpe de Estado y el derrocamiento de Arbenz. Claro, pero tuvo un resultado todo esto y el resultado fue que las dictaduras militares, la represión y un conflicto civil habían durado hasta 1996. No solo eso, sino que también daban una clave para entender la UFDCO, que controlaba el 42% de las tierras cultivables en Guatemala y gozaba de inmunidad tributaria. El poder corporativo estatal actuaron juntos. Bien, hablaremos sobre la doctrina de Truman y la Guerra Fría. Cuéntanos, Karen, sobre aquel tema, que es muy interesante. Para abordar un poco más de la Guerra Fría, vamos a remontar a 1947 con la formulación de la llamada doctrina Truman, que consistía en la lucha contra el comunismo que se convirtió en justificación principal para intervenir. En base a lo que tú estás diciendo, Karen, no solo estaban los marines, ahora venían los golpes de Estado, la prensa era manipulada y igualmente la propaganda. Lo importante de Estados Unidos era la influencia de la URSS y así mantener aliados obedientes. Muy bien, Evelyn. Ahora hablemos sobre la Banana Wars y Nicaragua. Durante la Banana Wars del año 1898 y 1934, Estados Unidos invadió países como Nicaragua, Honduras o Haití, muchas veces para proteger intereses baneros. En Nicaragua tenemos que recordar que habían entrenado a la Guardia Nacional, que luego de la base, pues esto sería la dictadura de Somoza, en la aliada de Washington por décadas. Ahora, hablaremos sobre los modelos encubiertos de la intervención, ¿no? Porque ya que estamos hablando de todo esto, pues hablar también de los modelos encubiertos también es un tema muy importante. Así que cuéntanos, Evelyn, sobre esto. Sí, o sea, obviamente tienes toda la razón, ya que esos modelos surgieron entre el 50 y el 60. Las intervenciones se volvieron más justificadas y encubiertas, como tú lo mencionaste. Es decir, que los medios de comunicación eran controlados, hubo desestabilización económica y estos apoyaron a opositores locales. No solo eso, sino que añadieron refuerzos de actividades de inteligencia como la creación del CIA, que significa Central Inteligencia Agencial. Esto fue un rol de la CIA para las grandes empresas y medios que fue crucial de legitimar golpes, creando la apariencia de procesos democráticos. Los resultados de estos impactos fueron corporaciones poderosas, gobiernos dependientes y pueblos oprimidos. Claro, pero ellos no se quedaron atrás, claro que no, pues ellos hicieron los movimientos revolucionarios que fue en Cuba en 1959 y sus guerrillas en Centroamérica. También surgieron resistencias sociales, culturales y políticas que siguen vigentes hasta el día de hoy. El legado de la intervención estadounidense aún pesa en países como Venezuela, que está cerca de nosotros, Honduras o Guatemala. Y bueno, con todo esto que han dicho ya, me parece súper interesante y hay que tomar en cuenta, ¿no?, que este tema del imperialismo norteamericano en América Latina es bastante extenso, en especial de los años que hemos hecho. Pero bueno, a mí me ha quedado como una pequeña dudilla ahí, ¿no? Y bueno, quería ver si es que alguno de ustedes tal vez la pueda solventar o tal vez solventarla entre todos.
Bueno, ¿creen que la intervención estadounidense fue, digamos, coherente con su discurso de libertad? O sea, no, fue totalmente contradictoria. O sea, es más bien, tenían un cinismo total porque ellos hablaban de la democracia mientras ellos mismos apoyaban a los dictadores. Y esa contradicción se justificaba con ideologías como el Destino Manifiesto, que pintaba a Estados Unidos como un salvador. También fue la doctrina de Truman, que permitió intervenir sin necesidad de declarar guerra. Incluso con programas como la Alianza para el Progreso, Estados Unidos usó ayuda social para generar más dependencia económica. Muy interesante todo lo que han dicho. Y bueno, ya dando como una pequeña conclusión ya a todo esto, el imperialismo norteamericano en América Latina fue, digamos así, multifacético, ¿no? Militar, económico, ideológico y político. Y dejó huellas duraderas, dictaduras, desigualdad, poder corporativo y memoria colectiva de resistencia. Sí, es importante reconocer que hoy seguimos viendo ecos de ese pasado en crisis migratorias, corrupción, inestabilidad y luchas sociales. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí con nosotros. Esperamos que esta conversación les haya dado una visión un poco más crítica y profunda sobre cómo se tejió el poder imperialista en esta región, ¿no? Hasta la próxima y no olviden que nosotros somos Los ojos de la sociedad. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar el papel de Estados Unidos en América Latina entre 1900 a 1960. Y bueno, las personas que van a hablar son... Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio en donde vamos a analizar el papel de Estados Unidos en América Latina entre 1900 a 1960. Y bueno, los que van a intervenir en este podcast son Isaac. Abby, Evelyn, Mayerly. Yamin. y quien les habla, Paula. Bueno, primero para entender esta historia, es clave reconocer que, bueno, desde los inicios de Estados Unidos, ¿qué? Hola con todos y todas, bienvenidos a este espacio en donde analizaremos el papel de Estados Unidos en América Latina entre 1900 y 1960. Y bueno, las personas que van a interactuar en este podcast son Mayerly. Isaac. Evelyn, Abby. Yamin. y Paula. Y bueno, para entender esta historia... Ay, no... La última. No. Ya no quiero, ya.